¿Se han preguntado cómo funcionan los contratos de hoy en día? Bueno, en este espacio vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre contrato público y privado, presentado por las estudiantes Andrea Orozco y Lady Hernández. Diferencias entre contrato público y privado. Un contrato se trata de un acuerdo oral o escrito en el que dos o más partes se comprometen a cumplir una serie de condiciones. Ahora bien, existen dos tipos de contratos. La contratación pública, que es básicamente una herramienta que le permite a las autoridades del Estado, como el presidente, alcaldes, gobernadores, gerentes de empresas públicas, entre otros, a cumplir sus proyectos y sus programas de gobierno por medio de un contrato respaldado por el Estado. Y en la contratación privada es aquel contrato que en las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada, distinta del Estado y sus diferentes ramas. ¿Cómo se realiza? Bien. La contratación pública es un procedimiento mediante el cual la entidad estatal contrata directamente con una persona natural o jurídica, es decir, que éste debe cumplir los requisitos de estos modos, como la licitación pública o concurso de méritos, para ofertar los empleos o contratos. Muy diferente a la contratación privada, ya que ellos se encargan en hacer una selección a candidatos del cargo. Tipos o clasificación de contratos. Los contratos de obras públicas son los que realizan las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación u otras tareas para realizar de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Los de suministro son los que el proveedor se compromete a realizar en el tiempo estipulado una serie de prestaciones periódicas determinadas o indeterminadas a cambio del pago de un precio. Los de servicio, que tiene por objeto ser consistentes en el trabajo de una actividad o dirigidas a la obtención de resultado distinto de una obra o suministro, como los docentes de la Secretaría de Educación. Y los contratos mixtos son aquellos que contienen prestaciones correspondientes a dos o más tipologías de contratos, es decir, que reúnen varios contratos. Este se divide en dos, los cuales presentan como un tipo de cláusulas del tiempo y del pago del mismo, como lo es el de término fijo, que se refiere a que el contrato tiene una fecha estipulada de terminación. En cambio, en el indefinido, pues no tiene estipulada una fecha de culminación del mismo. El contrato civil o civiles es realizado por personas que no tienen ningún tipo de relación comercial, como el contrato bilateral, que contiene acuerdos y promesas realizadas por las dos partes, mientras que en un contrato unilateral no hay compromiso recíproco. Ahora, el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no se produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo conocimiento. Partes del contrato. Su presentación frente a los contratos es que existen dos tipos. El contrato por escrito, que es un acuerdo al que llegan empleador y trabajador, que queda plasmado en un documento escrito. De esta forma, se tiene una prueba de la existencia de una relación laboral que se admite como probatorio, testimonio, en una inspección o en un reconocimiento.
En cambio, el verbal es aquel en el que no existe un documento escrito mediante el cual se establezcan las condiciones en las que se va a desenvolver la relación laboral conveniente entre trabajador y empleador, simplemente es por palabra. Su estructura es la siguiente. En las partes contratantes se determina cuál administración contrata y los datos del contratista. El objeto contractual se establece cuál es la obra a realizar, el servicio a prestar, el suministro a dar, entre otros. El plazo se precisa en el que el contratista debe cumplir con lo pactado. El monto es lo que pagará la administración al contratista. Información innecesaria son los datos que resulten necesaria para la correcta ejecución del contrato. Mi nombre es Lady Tatiana Hernández y les voy a presentar los principios del contrato público y privado. Encontramos tales como principio del abuso del derecho, principio de autonomía de la voluntad y principio de la buena fe. En este caso les voy a hablar sobre el principio de la buena fe, el cual es un principio general del derecho, consiste en el estado mental de la honradez. Bueno, también está el principio de la consensualidad, principio de la costumbre y el principio de enriquecimiento sin causa. Esa es la figura clásica del derecho civil que tiene el propósito de brindar una protección a aquella persona o personas que se han empobrecido a favores de otras, sin ninguna justificación. Y hay tres requisitos que son un enriquecimiento o aumento de patrimonio, un empobrecimiento correctivo o de otro, que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico. Listo. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Cuando se termina, anula o resuelve un contrato, hay un lugar de restricciones mutuas entre las partes de los contratos. Naturalmente, quien ha cumplido un contrato no puede mandar su cumplimiento por ella misma, pero sí puede mandar a una resolución. Explicar la aplicación del principio de igualdad e interés general y particular. Bueno, en el principio de igualdad nos exige que las personas que son iguales pues sean tratadas como tal. Es decir, que pues dos personas sean tratadas de igual manera sin importar los otros aspectos porque de todas maneras son iguales.